cuando tenés esas limitantes, tu creatividad se expande, ¿verdad? Tenía que encontrar ese entretenimiento y distracción en mi mundo cerrado de mi cuarto, ¿verdad? Entonces dibujaba muchísimo, escribía mis historias, no había ese apoyo y obviamente yo saliendo del colegio no podía solo, voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces tuve que buscar justamente, como tú dices, que lo más cercano a arte era el diseño gráfico. También hubo un momento en el que yo dejé de creer también, fue como, bueno, está bien, esto no es posible, me voy a dejar a trabajar, y fue como me dediqué solo a publicidad, entonces solo publicidad, pero también ese mundo es bien tóxico. Estando como jefe me pedían que explotara a gente que trabajaba para mí, ¿verdad? Entonces justamente exigirles, no, quédense más tiempo, un brief que había entrado tarde, que no era culpa de los diseñadores tener que quedarse, desvelarse, y no había horas extras. Entonces como dije, no, este mundo no es para mí, no voy a seguir apoyando esto, me salí y empecé a hacer solo freelance, ya cosas creativas, ilustración, y con el tiempo empecé a recuperar otra vez ese sueño, ¿verdad? De hacer cómics, ese folclore de terror que existe, que tal vez en Guatemala se podría haber explotado mucho más, pero era un poquito de, ok, esto es el sombrerón y es como, eso es lo que contaron los abuelos y that's it. O sea, no es como que las nuevas generaciones crearon nuevos fantasmas. ¿Me explico? O sea, sí, simplemente era como una tradición nada más, ¿verdad? Eso me parece bonito, pero también me parece limitante en comparación con Japón. Tiene toda esta cultura de los yokais, sí, que son esos fantasmas, así como el sombrerón. Hay como 10 versiones de sombrerones de las diferentes prefecturas, y aparte hay como eso yokais nuevos. Y es como toda una cultura que abraza eso paranormal, a lo sobrenatural. Ese quiero que sea mi legado, poder estar en la historia de los cómics de Guatemala como alguien realmente importante que quizás marcó la diferencia, y espero yo promover un cambio en la mentalidad, en la cultura, en el mercado, y que más cómics haya, ¿verdad? Bienvenidos todos una vez más a nuestro Monkey Podcast, pues nuestro podcast que casi semanal. Eventualmente habíamos empezado a hablar con un giro solo de diseñador gráfico, pero poco a poco fuimos cambiándolo y ahora tenemos este segmento, ¿verdad? Navegando Contracorriente, donde hablamos de personas emprendedoras, independientes, que van haciendo su trabajo en contra de la corriente de aquí de Guatemala o donde sea que pueda ser que estén, y casualmente también resulta que es diseñador gráfico sin que pero antes de dar más las presentaciones, Rosy, ¿tú cómo estás? Emocionada, la verdad es que muy emocionada. Sí, el tema es bastante cool. Ajá, la verdad es que sí. Creo que nos vamos a desarrollar tanto tú como yo, como nuestra invitada. Sí, yo estoy muy feliz porque desde yo, quienes nos han escuchado el podcast, solo hablo de cómics, siempre lo relaciono con cómics, y hace rato quería tener un podcast de esto y se nos dio la oportunidad de tener a un invitado que hace cómics en Guatemala, Frove Gochaeta. Gracias por estar acá, por aceptarnos la invitación, por venir aquí a hablar un poquito sobre lo que haces y aguantar toda nuestra locura o cosas raras que hacemos. Buenísimo. No, yo muy agradecido. La verdad que estos espacios son re buenos para poder dar a conocer el proyecto, y entonces aquí feliz de estar con ustedes platicando. Sí, pues, a contar un poquito del... pues sí, para contarnos. Sí. Bien. El agua. Producción. Gracias. Tú ya me habías dado. Aquí lo tengo, sí. Bueno, gracias. Gracias, María Producción. Gracias, Producción. Bueno, pues ya eventualmente vamos a llegar a hablar de qué es el proyecto y todo eso, pero antes que nada, un poquito de presentación. ¿Quién sos? ¿Quién es Frove Gochaeta? ¿Por qué Frove? Ya nos habías contado el nombre y todo. Porque sí se llama Frove, no es un seudónimo. Sí, es mi nombre. ¿Ese es su nombre? Ok. Sí. No, o sea, me lo imaginé que ese era su nombre porque... Pero es curioso, pero contanos un poquito. La verdad está con tu nombre. Sí, ese inventado de mis papás, eran creativos, entonces... Desde ahí viene la creatividad. Desde ahí viene, mira. La verdad, bien, porque eras el único Frove. ¿Qué es? Frove en tu colegio, en tu universidad. en cualquier lado. No, en serio, incluso en primaria, digamos, el maestro de computación le había instalado Frogger a las que era como una ranita. Ajá. Y todos estaban creídos de que yo había hecho ese juego. El Frogger. Sí. Ok. Bueno, nunca lo desmentí. Ahí está. Hasta la fecha, hasta los compañeros de primaria siguen creyendo que existe Frogger. Bueno, contanos un poquito entonces, ¿de dónde venís? ¿Qué sos? ¿Cómo tomaste esta línea? Nos contabas, pues obviamente ya dijimos que sos diseñador gráfico
¿en qué momento tú llegaste a decidir, bueno, yo sí me gusta la creatividad, quiero ser diseñador? ¿Cómo terminaste en ese mundo de diseño antes de lo de las cómics? Pues vieras que es algo que comenzó desde que era niño, la verdad. O sea, desde que era chiquito tenía como esa deseo de crear arte. Me encantaba dibujar, me encantaba leer, me encantaba hacer muñequitos en plasticina. Crecí en una casa que era muy estricta, entonces como que había muchas restricciones de cosas, entonces estaba bueno porque cuando tenés esas limitantes, tu creatividad tenías que ver por dónde. Se expande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no me dejaban salir a jugar afuera, no tenía amiguitos, era así como tenía que encontrar ese entretenimiento y distracción en mi mundo cerrado de mi cuarto, ¿verdad? Entonces dibujaba muchísimo, escribía mis historias, tenía mis videojuegos hechos con papel. Okay. Entonces era bien interesante porque dibujaba como los escenarios en una hoja y en otra hoja hacía el muñequito y luego la ponía una contra otra y iba moviendo la hoja. Y me iba imaginando cómo ese muñequito iba viajando por ese mundo. Una cosa así loca. Entonces desde ahí salió la iniciativa de ser creativo y el arte, ¿verdad? Que ahí te tiraste para esa línea artística. Y ya luego que tuve acceso a cómics, a animaciones, fue como, wow, esto es lo que yo quiero, definitivamente. Y nunca te dieron, como decías, ¿verdad? Una familia estricta o algo, como es Guatemala, ¿verdad? Siempre muchas veces los papás le dicen, no, que eso es satánico, no lo veas. Sí, totalmente. No te dejaban ver eso. No es guatemalteco si no te lo dicen. Yo tengo la dicha de que mi mamá, ella decía, a mí me cae mal que digan que eso es satánico, entonces tú lo vas a ver, y me lo ponía. Vamos a ir a ver, cuando era niño me decía, vamos a ir a ver Dragon Ball Z al cine. Para mí no me gusta, vamos a ir a verlo. Entonces, qué cool. Yo soy la única persona que conozco que sí no tuve ese momento, pero sí miraba a muchos de mis amigos que en mi época era Yu-Gi-Oh! Y todo eso, o Pokémon, va, eso es satánico, que no lo veas, que no sé qué. Y entonces de cierta manera eso que dicen no lo veas te obliga a tú verlo. Ay, ¿por qué no lo puedo ver? Que quiero ver lo que es, ¿verdad? Entonces... Sí, también como que te ayuda a darle más valor, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía mi stash de cosas prohibidas, ¿verdad? Que no eran cosas realmente prohibidas, no era Playboy. Exacto, no eran ni porno ni drogas, pero sí era así como cómics, ilustraciones, música, bueno, tal vez sí un poquito porno, porque la revista Heavy Metal. Sí, pues, en algún momento conseguí una Heavy Metal y fue como, wow, ¿qué es esta cosa tan increíble? ¿Verdad? Dibujos para adultos, obviamente, historias más maduras. Heavy Metal son las cómics europeas que las traen a Estados Unidos de este lado y ya las editan, pero es todo lo europeo y los europeos están bien zafados. Locos, la verdad. Sí, entonces esos eran mis tesoros, ¿verdad? Así súper guardados que no los podían ver y era así como... los aprecias un poquito más. No, de plano, sí, porque es tu dirty little secret. Total. Y entonces, digamos, me imagino, seguiste en el colegio y todo y dijiste, bueno, yo ya quiero ser diseñador porque es lo más cercano a lo que puedo ser de artista, ¿verdad? Vieras que yo siempre quise estudiar arte, o sea, investigué, vi que en el Teatro Nacional había escuela de arte y habían diferentes cosas que eran relacionadas a arte, pero no eran ningún título, ¿verdad? Entonces mis papás no me permitieron eso, ¿verdad? Entonces no había ese apoyo y obviamente yo saliendo del colegio no podía solo, voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces tuve que buscar justamente como tú dices que lo más cercano a arte era el diseño gráfico. Justo. Pero en esa época, que fue en el 97, el diseño gráfico en la San Carlos era solo técnico. Entonces nos han hablado en otros podcasts de eso, sí. Y no me dejaban tampoco, ¿verdad? Así como, no vas a estudiar un técnico. Y fue como, bueno, ¿qué voy a hacer? Y en el 98 entré a la U y me metí a otra carrera, nada que ver con arte. Siempre en la USAC. Siempre en la USAC, sí, me metí a ingeniería química. Pues no, pero en realidad solo me inscribí. Nunca fuiste. Nunca fui, siempre me iba a la biblioteca, me iba a dibujar, me iba a leer, me metí a Calusac, empecé a estudiar japonés, hasta que me cacharon. ¿Y las notas? Sí, cabal, fue así como, bueno, está bien estudiar diseño gráfico, pero buscar una universidad donde sea licenciatura. Entonces, justamente una prima estaba estudiando en la UNIS y fue como nos pasó información. Cuando le dijo a mis papás, es una
universidad católica, fue como, bueno, entonces sí. Ahí los convenció. Ahí sí los convenció. Le van a enseñar a atropellar alumnos. Sí, es cierto. Ups. No, y vieras que lo bueno fue como, eso fue lo de menos, ¿verdad? O sea, sí tuve maestros buenos, la verdad, tuve maestros buenos, pero lo mejor de la UNIS fue que me permitió hacer prácticas en diferentes lugares. Estuve en el siglo XXI, que habíamos platicado fuera de cámara. Estuve así como en diferentes lugares donde había acceso a un poquito de esto de editorial, ¿verdad? O sea que, digamos, tú empezabas a hacer las prácticas, digamos, eso del siglo XXI como diseñador, pero tú siempre buscabas cómo meter algo de tus personajes o algo, o trabajar con personajes, o solo eras editor. Yo siempre trataba de dibujar, ¿verdad? O sea, en todos lados trataba de dibujar, así como si necesitaban algún tipo de ilustración, hay que hacer un logo, yo hacía una ilustración, ¿verdad? Era como tratar de meter ilustración lo más que podía, porque tampoco era... no era como el enfoque de la U tampoco. Entonces era diseño gráfico, comunicación y publicidad. Sí, pues es algo bien distinto. Ahora, entonces, si yo quería hacer ilustración, tenía que ser autodidacta y muy exigente conmigo mismo. Entonces era de practicar, tratar de copiar las ilustraciones que me gustaban y simplemente nunca dejar de dibujar. Entonces sí tuve que ser bastante autodidacta en ese sentido. No, imagínate en aquel entonces que no tenías la accesibilidad que tenemos ahora de pues conseguir tutoriales, de venir, bueno, te cuesta dibujar, pues empezar con esta forma. O sea, no te decían en aquel entonces cómo comenzar o qué técnica utilizar, sino que literalmente eras más autodidacta de encontrar cómo. Sí, totalmente. Sí, había que ser como bastante autodidacta. Yo me recuerdo, cabal, mi primer contacto con una página web fue una Club Nintendo. Esas revistas viejísimas que te enseñaban cómo hacer HTML, ¿verdad? Entonces yo cuando llegué a la U sabía HTML y todo el mundo como, ¿dónde aprendiste HTML? Y fue como, Club Nintendo. Es cierto pero que tenía así sus... Sí, a la gran, ahorita sí me regresé así. Puchica, qué viejo estoy. Pero, entonces, llegas en la universidad, te gradúas. ¿Cómo empezaste en el mundo de las cómics? ¿En qué momento decís, bueno, ya voy a hacer mis personajes, yo quiero hacer mis personajes? Eso me parece súper interesante porque todos los que estamos metidos en ese mundo, ¿cómo es que uno llega a terminar en eso? O sea, ¿cómo empieza? Totalmente, te entiendo. Mira, yo fui muy influenciado o estaba muy abierto a los mercados de cómic de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, justo cuando estaba como saliendo del colegio, era muy popular la revista Wizard, que era una revista de cómics y de cosas geeks, de música y todo eso traían, pero hacían como, para los que no saben de esa revista, hablaban de cuáles son como el top 10 de las mejores cómics y que de los superhéroes, sus supervillanos, entonces hacía un recuento de cosas que estaban pasando en las cómics en ese momento. Bueno, pues no había como internet como para que lo revisaras, sí, ¿no? Claro. Sí, ok. Sí, y también había muchas entrevistas, que eso era lo mejor, había muchas entrevistas con creadores y sobre todo era un mundo tan chilero porque era un boom del cómic donde había muchos creadores nuevos. Entonces, por ejemplo, está Sam Keith, que hizo The Max, que este cómic que también se volvió una animación en MTV Unplugged. No, Unplugged no se llamaba. Sí, pero que se quedó perdido y hasta hace poco recuperaron. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba ese Unplugged, que había salía Daria, salía el Chico Migraña, salían como un montón de diferentes animaciones. La vaca láctica, no sé si se acuerdan de la vaca láctica. Migraña sí lo he visto. Vaca láctica, ese sí. Bueno, pero había muchas animaciones. Sam Keith, por ejemplo, era ese primer creador de cómics que en Estados Unidos era como tenías esa idea y te apoyaban. Image, justamente, que tú mencionaste, empezó totalmente. Entonces yo crecí con esa idea de que yo podía hacer cómics. Obviamente, luego ver el mercado actual real era como, no puedes hacer cómics, pero nunca dejé de creer, ¿verdad? Entonces yo desde el colegio hacía mis personajes. Entonces en realidad, ¿en cuándo comencé a hacer cómics? Desde el colegio. Desde siempre. Entonces tenía mis cómics de un guerrero vampiro que tenía unas chicas que peleaban en el espacio y así como un montón de cómics, ¿verdad? Así, hechos en mis cuadernos nada más, sí. Solo dibujados a mano y nada más. Nunca pensé que iba a poder crear algo a menos que me fuera a otro país. O sea, me acuerdo haber
y justamente Wizard tenía como una sección donde la gente hacía una ilustración en un sobre y lo mandaba y te podían hacer como... te sacaban en la revista. Publicaban. Ajá, eso también hacía Club Nintendo. Sí. Es cierto. Ponían, pero eran personajes de los videojuegos. Sí, justo. Sí, me acuerdo haber enviado como mis cartas a Wizard, pero conociendo al correo probablemente jamás llegaron, se perdieron. No es que no te hayan escogido, solo nunca llegaron. Mira, lo que sucede es que cuando estás metido en ese mundo, como que llegas a una burbuja en el que sí, o sea, sí se puede. Luego cuando ya lo intentas, como, bueno, estoy en Guatemala. Ajá, sí, como que cuando estás muy pequeño, no has caído en cuenta de que no estás en el mismo mercado. Y crees, bueno, sí, en Image estaban todos los que trabajan en Marvel y DC, dijeron, no, vamos a salir de ahí, vamos a poner nuestra propia editorial con nuestros personajes independientes, Boom, de Max, Savage Dragon, Spawn, los Wildcats y todos esos, y entonces dices, wow, yo también puedo poner mis personajes independientes, justamente, sí. Y luego, porque a mí también me pasó, empezás a decir, bueno, yo lo voy a hacer y todo, y luego es como, bueno, ¿y dónde? ¿Qué editorial acá? Que obviamente... Ya en este punto del 2025 uno los puede enviar en línea y si les gusta ellos te publican, pero en ese entonces, ¿no? 92, ¿qué iba a pasar ahí? ¿no? Y entonces es lo complejo. Sí. Pero no te detuvo, o sea, seguiste haciéndolo. Sí, totalmente. Y también hubo como un shift cultural. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, el periódico tenía una página entera de cómics. Era como los comic strips. Tenías Garfield, tenías Calvin and Hobbes, tenías un Family Circle, un montón de cómics. Ajá, totalmente. Y había muchísimos cómics. Y los domingos había un spread doble de cómics a color. Es que estaba... Que eran cómics viejos, es cierto, estaba El Fantasma, Príncipe Valiente, pero son cómics de muy alta calidad, eran cosas muy buenas. Y eso se fue perdiendo poco a poco, hasta que los cómics salieron de los periódicos y solo quedó la caricatura política como el único pedacito de arte que quedó en los periódicos. Sí, quedaron. Entonces, yo recuerdo que lo último que vi, que era bien delgadito, solo tenían 3 strips del Calvin y Hobbes. Ajá. Tenían los Melaza. Ajá. Y uno que se llamaba Jeremías. Sí, justo se fue volviendo más chiquito, cada ese pedacito del comic strip. Y ya... de repente dejó de existir, ¿verdad? Entonces también hubo un momento en el que yo dejé de creer también. Fue como, bueno, está bien, esto no es posible, me voy a dejar a trabajar. Y fue como me dediqué solo a publicidad, ¿verdad? Entonces solo publicidad. Pero también ese mundo es bien tóxico de las agencias de publicidad. Y entonces, estando como jefe, me pedían que explotara a la gente que trabajaba para mí, ¿verdad? Entonces, por eso ahorita él nos va a explotar a nosotros. No. Entonces, justamente exigirles, no, quédense más tiempo, un brief que había entrado tarde, que no era culpa de los diseñadores, tener que quedarse, desvelarse y no había... Horas extras. Entonces, como dije, no, este mundo no es para mí, no voy a seguir apoyando esto. Me salí y empecé a hacer solo freelance, ya cosas creativas, ilustración. Y con el tiempo empecé a recuperar otra vez ese sueño, ¿verdad? De hacer cómics, ¿verdad? Y fue como, si voy a hacerlo, no puedo confiar más que en mí, ¿verdad? Entonces fue como, bueno, voy a hacer esto independiente y empecé a trabajarlo y... Mira, si se puede. Y así los de siempre independiente. Sí. Va. Pero entonces contanos un poquito porque ya teníamos... Bueno, yo ya... Lo que pasa es que yo leí la cómic y atrás tiene un poquito de información. Él para quien lea la cómic eventualmente, uno puede ir viendo qué es lo que él nos comenta. Pero él menciona, tú mencionás que trabajaste en la revista Taxi en el 2004. Entonces contanos, ¿qué es la revista Taxi y qué hiciste ahí? Sí, mira, fue muy chilero porque cabal en el 2004 un grupo de amigos hizo... En esa época estaba como de moda hacer revistas gratuitas para vender publicidad. Ese era como el modelo de negocio. Haces una revista, tenés cierto número de distribución y puedes cobrar los espacios publicitarios. Entonces me dijeron, mira, vamos a crear esta revista y nos gustaría tener algo como de cómics, pero... No hay como, no es como que te vamos a pagar por hacer el cómic, sino que es como si te querés montar al espacio que va a haber ahí, puedes crear lo que tú querrás
Y es tu cómic, tú sos el dueño y son tus copyrights, ¿no? O sea, no te estamos pagando por crear el cómic, sino que simplemente está ahí el espacio. Estamos dando difusión. Y tú puedes crearlo. Acá el típico, no hay pago, pero hay difusión, pero yo en ese momento realmente quería ese espacio, ¿verdad? Entonces fue como, claro que sí, yo súper agradecido por hacerlo. Y justamente entre todas mis ideas, entre el guerrero vampiro, entre las chicas guerreras espaciales y muchas otras cosas, tenía a Junjun como esta idea que estaba trabajando y fue como, bueno, voy a empezar a crear este cómic. Y fue bien chilero porque tuve la oportunidad de ver realmente cuánto trabajo toma hacer el cómic, ¿verdad? Digamos que hasta ahí no habías de manera profesional hecho una cómic. Totalmente, porque yo tenía cuadernos llenos de cómics, pero a nivel de boceto, ¿verdad? Sí. Entonces como que tenía como el storytelling, las viñetas, etcétera, pero nunca había hecho todo el proceso hasta impresión y distribución y verlo, el impacto que tenía en la gente, ¿verdad? Okay. Porque esos cómics que había hecho antes solo yo los había leído. Eso justamente, así es. Uno las hace para uno mismo. ¿Los habías dado a tus amigos para que lo leyeran o alguien por ahí? No, era algo muy privado, solo mío, ¿verdad? Yo sí tenía, cuando yo hacía mis cómics en el colegio, sí los hacía y tenía un par de amigos como, yo las quiero leer, ¿va? Ni buena onda que lo leían, pero no es como que fuera justamente así como a distribución y lo va a vender porque uno los hace y ahí están escondidos todavía en mi cuarto y ahí ya nadie más los va a volver a ver, ¿va? Tal vez eventualmente si se rehacen así como hiciste tu Junjun, que tú ya la formalizaste. Sí, total. Entonces esa experiencia con Taxi fue me dijeron, mira, tenemos 6 páginas, haz lo que tú querrás, va. Y fue como, bueno, voy a empezar a idear qué puedo contar en estas 6 páginas, empezar a hacer el script, dibujo, colorización, porque también hice unas páginas en blanco y negro y otras a color. Entonces iba a preguntar, porque la cómic ahora es blanco y negro. Sí, ahora es blanco y negro. ¿Pero era color? Ese experimento que hice con Taxi sí tenía páginas. Sí tenía páginas a color. Era un poquito más estilo manga, así como con ojos grandes y la proporción del cuerpo. Siempre tenía la influencia de manga que siempre he tenido, que me gusta un montón. Pero yo lo veo más como una amalgama, ¿verdad? ¿Sabes? A mí me gustan los dos como 50-50, ninguno más que otro. Es como me encantan los dos tipos de contar historias y así fue como fue esa experiencia, ¿verdad? Entonces, y creo que lo más bonito fue tal vez un par de personas me escribieron así por Facebook, así como me recuerdo haber hecho un videíto como una entrevista o no me acuerdo qué era, ya fue hace tanto tiempo, pero eso de que alguien así como reach out y te diga, mira qué chilero lo que hiciste ahí, me inspiró, es como te vuela la cabeza. Porque es como, uno no cree que sus personajes... no lo crees posible, Y ahora con Junjun, que ya voy a lanzar el tercero próximamente, eso ha crecido exponencialmente, ¿verdad? Muchas más personas me han contactado y me han dicho, qué chilero, yo también estoy haciendo mi cómic, y como que me inspiras, y fue como, eso es lo más lindo, creo yo. O sea, sí, justamente. Poder crear algo que inspire a otras personas a crear y a que no pierdan ese sueño, ¿verdad? De que es posible. Creo que a ti te pasa lo que nos pasa pues a nosotros. No es tanto que tengas un retorno económico, pero tenés un retorno así como, es que yo los vi, es que yo lo compré y eso me gustó y ahora lo o sea, como que te estás dejando un legado de que inspiras a otras personas o a nuevas generaciones a hacer también su cómic, pues. Sí. A no quedarse así como, estoy aquí, a hacer lo que te pasó a ti, que hacías tu cómic y que nadie lo mire porque es mío, es personal, sino que ya se animen a sacarlo. Sí, total, es perder el miedo, ¿verdad? Perder el miedo a creértelo, que sí es posible, ¿verdad? ¿Y esas páginas que hiciste originalmente todavía existen? En las revistas Taxis. Sí. Las que tú hiciste, todavía tendrás así. Mira, hiciste ese arte original. Los archivos originales los perdí. Sí, pues. Definitivamente, ya fue hace 20 años, pero todavía conservo algunos números de la revista Taxi. Cabal fue la número 0. Creo que de la número 0 a la número 3 fui constante. Pero como te digo, tenía un trabajo de tiempo completo en publicidad y estaba haciendo eso. Entonces llegó el momento en el que ya no pude cumplir con el deadline y fue como, ya no puedo seguir haciendo el cómic, ¿verdad?
y simplemente ya... O sea, que hiciste... Yo pensé que solo habías hecho, digamos, número 0 esta cómic y ahí estuvo. O sea, hiciste varios números. Sí, salió en 5 o 6, me acuerdo. Mira, creo que la 0, la 1, la 2 salió. Luego la 3 creo que no salió. Luego la 4 medio salió. Y luego fue un como... Oh, nos vamos a ir a la... Así como feliz Semana Santa, no me acuerdo, una cosa algo así, y ya no pude seguir, ya dejó de salir el cómic. Ok. Pero sí, fue como bien frustrante eso, la verdad, porque uno quisiera dedicarse tiempo completo a eso. Totalmente. Yo me hubiera querido haber creado mucho más, pero no podía. Entonces... Sí. Pero al final de cuentas, para que la gente vea que es un proceso, o sea, 20 años después es que ya estás sacando tu cómic ya como... Total. ¿Y la historia era similar o...? Pues más o menos, no puede desarrollar tanto, pero hay personajes que sí aparecen, que los reconocerías si vieras esto. Sí, hay escenas que traté de rehacer, que habían pasado, y entonces como hay cositas que sí están, pero esta ya está como, ya la pude expandir más, porque también con 6 páginas... Sí, ¿qué tal te da chance? Ajá, no podía hacer tanto, ¿verdad? Estas tienen 30 páginas cada uno, entonces ahorita ya voy por 90 páginas, entonces... Ahí, sí, ya te da chance de expanderte ya te da chance de contar más, sí. Y contanos de tu cómic, o sea, aquí está. ¿Qué es? O sea, ¿qué es Junjun Inuki? O sea, ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo tuviste la idea? ¿Es exterminadores paranormales? Pues mira, a mí siempre me ha gustado las historias de terror y cosas paranormales, es el género que más me gusta. Uh-huh. X-Files me encanta, las películas de terror también, pero también me gusta mucho ese folclore de terror que existe, uh-huh, que tal vez en Guatemala se podría haber explotado mucho más. Este libro de La calle donde tú vives, Héctor Gaitán, me gustó muchísimo, pero era un poquito de... Ok, esto es el sombrerón y es como, eso es lo que contaron los abuelos y that's it. O sea, no es como que las nuevas generaciones crearon nuevos fantasmas. ¿Me explico? Ajá. O sea, sí, simplemente era como una tradición nada más, ¿verdad? Eso me parece bonito, pero también me parece limitante en comparación con Japón. Que Japón tiene toda esta cultura de los yokais, sí, que son esos fantasmas que, así como el sombrerón, hay como 10 versiones de sombrerones de las diferentes prefecturas y aparte hay como yokais nuevos, sí, y es como toda una cultura que abraza eso paranormal, lo sobrenatural y lo hace crecer. Y lo actualizan. Que se siguen actualizando de que una se murió en un tren y totalmente, todavía, y eso fue hace poco, ¿vale? Entonces sigue actualizando. Sí, así como esas leyendas urbanas, pero que tienen como un valor más grande, ¿verdad? No que aquí quizás algunas personas solo dicen, no, eso es superstición y no existe. Y se quedaron mucho como en la época de la colonia. Totalmente. Entonces, aquí en Junjun, en el número 3, van a ver a un par de personajes de nuestro folclore. Vi que hiciste un personaje para Instagram donde están Junjun y Nuki. Nuki es el panda. El pandita. Que están así con el sombrerón. Con un sombrerón, justo. Va a salir un sombrerón y un callejito. Cool. Pero es también tratar de contar esa historia, tal vez yokaizar nuestros fantasmas, ¿no? Entonces también no es solo como, sí, el sombrerón lo vio mi abuelo, sino que es como abrazarlo y hacerlo tuyo propio y contar tus propias historias de nuestros yokais. A mí me gusta ese concepto. De hecho, yo había estado haciendo una investigación aparte, que en Latinoamérica cada país tiene su versión de La Llorona. Uh-huh. Ajá. Y cada versión es distinta. Y entonces, como decir prácticamente eso, es que todas son La Llorona, porque todas existen al mismo tiempo, porque todas suceden por diferentes eventos o algo así, pero resulta que terminan siendo lloronas. Lloro porque busco a mis hijos. Hay unas que no buscan a sus hijos, hay unas que buscan venganza, hay unas que buscan esto y esto y esto. Sí. La versión de la película que salió que busca venganza por eso. Entonces, agarrar algo así, ese concepto de los yokais, ¿verdad? Que sí.
son varios fantasmas, que es lo mismo, pero variado, ¿verdad? En vez de pelearse por uno, mejor, o sea, sí son lo mismo, pero hay muchos. Sí, y entonces algo así fue que decidiste buscar a los... Sí, entonces de ahí salió mi historia, ese amor por lo sobrenatural, lo paranormal. Y Junjun y Nuki son un par de exterminadores paranormales que trabajan para una institución que se llama El Núcleo. Y entonces también hay otros exterminadores paranormales que no saben de la existencia de esa institución, pero trabajan como freelance, exterminando fantasmas y es como una parte de ese world building de crear este mundo sin contarte cómo creé el mundo, ¿verdad? Entonces eso justamente me gusta. Hay una parte donde solo mencionan, que es lo que decía, es lo que me gustó, que llegan y dicen, sí, que la tercera guerra mundial zombie o la tercera guerra zombie, creo que lo dicen, pero lo dicen solo como como yo te mencionaría, así que eso fue la segunda guerra mundial. No te tengo que explicar qué es porque tú ya lo sabes y todo eso, y en ese mundo ya lo saben. Y entonces yo lo estaba leyendo y dije, qué cool, o sea, sí me gustó. O sea, yo no es porque estés acá, porque yo sí hice mi tesis sobre las cómics de Guate, varias cómics, pero varias de Guate, y yo dije, tal vez es el que más me ha gustado, porque es por cómo está, porque sí leí otras de que tal vez el concepto es bueno, pero no sean la tarea a escribirlo mejor, o solo se quieren enfocar en la pelea, y está cool, ¿verdad? Que tengan pelea, pero tiene que haber una razón, una historia. La novela del perro en llamas es originalmente escrita por Byron Quiñones, era un libro de terror, y lo busca una persona que quería hacer una editorial aquí en Guate, se llama Pablo Luján, hizo Amorfo Comics, que él quería hacer algo así como lo que hizo Vértigo en DC, está DC y luego tiene como todas sus historias de terror o de miedo y todo eso, entonces sacaron Vértigo. Y entonces ahí está Sandman y ahí está Animal Man, tienen variaciones, ¿no? Y entonces empezó con eso. Y la cómic sí es de terror, la historia obviamente está buena, sí era un libro, y contrataron a Byron Zúñiga. Y la cómic también es buena, pero creo que ahí hay un problema, porque el dibujante hace de superhéroes, así, y la cómic es de terror, entonces son como sí, pues, distinto, y aparte hace tatuajes. De hecho, a Byron Zúñiga lo tuvimos en un podcast, el tatuador. Sí. Y entonces él nos comentaba que tuvieron cierta como dificultad de que él tenía un estilo de dibujo, a él lo contrataron y le decían, no, pero hazlo distinto, es como, pero así me dijiste. Entonces ahí había un como medio choque. Es buena, la historia es buena. Obviamente en Guatemala no hubo como mucho. Fue el 2015, entonces para empezar en redes sociales solo anunciaron el 1, sacaron el segundo libro, no lo anunciaron mucho, no le dieron seguimiento a redes sociales. Hubo un problema, no sé, y ahí quedó, porque supuestamente tenían plan de sacar la tercera parte, porque queda en continuará. Y lástima, porque no se le da ese seguimiento. Y era lo que yo te decía, yo he visto varias cómics de Guate que salen, y sale tal vez el número 1, y ahí queda. Número 2, ya queda. Tuvo buena onda que ya vas a sacar el tercero. Mencionaba que hay una cómic que se llama Icalumán, sacó el número 0, el 1. Ahí quedó. Sacó Capitán Guate, creo que es la que más ha tenido 5 cómics, pero... También ahí quedó. Pero para empezar ni la conocen en su casa, pues, o sea, la conozco yo porque yo me doy a la tarea de buscarlo, pero no, entonces creo que no ha habido de manera formal el desarrollar cómics en Guatemala. Tú, obviamente, ya con toda esta experiencia de años, es que tú hayas logrado a cierto punto de decir, bueno, ya lo voy a hacer en mi tiempo libre, o no sé cómo es que cómo tú te organizas en eso, pues, porque... originalmente me mencionabas que tú querías sacar 3 al año y no se puede sacar 3 al año por el tiempo, pero... Sí, lo que pasa es que, a ver, mi objetivo, digamos, en el 2023, cuando dije, bueno, voy a volver a crear cómics, voy a volver a como revivir este universo de Junjun, empecé a crear el número 1 y fue como, ok, creo que mi tiempo de trabajo, porque sí es como tener un trabajo de medio tiempo, o sea, claro. Sí, no es como hacerlo en mi tiempo libre, sino que realmente le dedico el tiempo de un trabajo de medio tiempo. Es como, tengo que cumplir con horas, tengo que presentarme todos los días, tengo que producir. Crear el cómic podría ser 3 al año,
pero como lo estoy haciendo de forma independiente, no es solo crear el cómic. Sí, es financiarlo. Imprimir. Pero también tengo que, exacto, hay muchas relaciones públicas, entonces tengo que distribuir el cómic, hablar con expos, con podcast, con gente que podría... Ahora nos está echando la culpa. No, y esto es bien importante, pero en el momento que creé el cómic fue como, bueno, solo tengo que crear el cómic. Y si solo crear el cómic, no tendría tiempo de hacer esto, que es súper importante. Que habría que existir otra persona que se encarga de la distribución, la impresión, todo. Exacto, pero como soy solo yo, dije, el año pasado fue como, tuve ese año de realidad y fue como, no puedo sacar 3 al año, voy a sacar solo 2 al año. Y entonces ya me dejé tiempo de crear el cómic y tiempo para distribución, para promoverlo, para conversar, sí, pues, obviamente que esto es bien... Para darlo a conocer. Que es importante también, ¿verdad? Entonces, ahora van a ser 2 al año. Pero sí, cabal, tú justo lo mencionaste, la experiencia que yo he tenido con cómics nacionales que he conocido, también es como, ok, pasa el 1 y nunca llega el 2, ¿verdad? O si llega el 2, luego ya nunca llega el 3, ¿verdad? Entonces, ahorita que voy a sacar el 3, que esta es solo la prueba de impresión. Hoy la traemos. Pero... Este es el cool. Este es el tercero. Y regresa el del primer episodio. No sí. Quiero tirar spoilers, pero... No hay spoilers, pero aquí está la prueba de impresión. Está como súper lindo, pero sí ya van a ser 3, ¿verdad? Entonces, ya cuando los ves así como... Sí, ya se ve cool, ¿verdad? Entonces, sí, el objetivo, ya estoy trabajando en el cuarto. Y sí, ya viéndolo así como físicamente, es como, wow, sí es posible, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenga impreso el número 6, hablemos, porque entonces ya voy a ser el que más cómics he hecho en Guatemala. Exacto, yo estoy pendiente. Eso ya es crear historia, ¿verdad? Entonces creo que es algo bien importante. Y eso es como un motivador súper grande, ¿verdad? Crear eso. Y ahorita ya tenés otra meta, que es lo que decía, ser el que hizo más números consecutivos. Totalmente, sí, definitivamente quiero que sea mi legado, o sea, es como poder estar en la historia de los cómics de Guatemala como alguien realmente importante que quizás marcó la diferencia. Y espero yo promover un cambio en la mentalidad, en la cultura, en el mercado, y que más cómics haya, ¿verdad? Y no solo apoyarlo porque es guatemalteco, lo voy a apoyar, sino que es como, qué chilera la historia, es bueno. Qué chilero los personajes, quiero plushies de esto, quiero playeras, quiero botones, stickers, etcétera. Actualmente empezar a promocionar. Deberías tú mandar a hacer tus propias... Sí, ahí poquito a poco voy haciendo merch. Sí, y aparte del tiempo, pero sí, lo que me gusta, que ya lo habíamos hablado también, es que yo no estoy en contra de eso. A mí me gusta, obviamente, es nuestra cultura guatemalteca maya. Pero hay muchos cómics mayas, ya. O sea, yo te puedo mencionar, o tal vez no muchas, porque no son muchas cómics las que hay, pero de las 10 que conozco, 4 son mayas. Que está ahí Calumán, el Guerrero Jaguar, Maya Khan, y hay una que se llama Alexei Smith, que siempre tienen como elementos mayas. No estoy en contra de eso, pero para hacer algo variado, para tener algo distinto, está bueno. Obviamente, si alguien quiere hacer de maya y todo, son bienvenidos. O sea, no hay una regla que diga que no. Que si uno tiene la oportunidad de hacer algo completamente distinto, ponerlo... Yo, obviamente no decís que es Guatemala, pero yo me lo imaginaba en Guatemala, así en los edificios, en un centro comercial y todo. Dije, eso es Guate, pues, ¿verdad? O sea, sí, total. Me pareció bien, pero siento que viene a una persona, yo que sé, de Colombia, o alguien dice, eso puede ser Colombia, o no, o puede ser un país X, pues, o sea, no importa, o sea, está bien. Pero más universal. Pero yo desde mi perspectiva dije, eso es acá, ¿va? Yun es acá, a pesar de que el nombre es japonés, ¿va? Sí, total. Pero entonces, digamos, tu rutina actual como creador de cómics, ¿cuál dirías que es? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo le haces para una persona que dice, quiero hacer cómics, pero también tengo mi trabajo? Sea lo que sea. Sí se puede, pero ¿cómo lo haces? Mira, yo soy una persona súper organizada, con mi tiempo. Tal vez a veces mi escritorio está desordenado, pero trato de ser súper organizado. Entonces tengo como que mis horarios súper establecidos. Yo me levanto 4:30 de la mañana todos los días. Wow. Luego
hago como que mis rutinas. Siempre hago yoga, desayuno, luego hago Bujo. ¿Has escuchado el Bullet Journal? Que es como un método de como una agenda más o menos, pero es como para ver tus tasks del día. Sí, pues que escriben como, lo que van a hacer. Cabal, es como hago mi Bujo todas las mañanas. ¿Qué voy a hacer? Luego empiezo a trabajar. Entonces uso también un método que se llama Pomodoro. ¿Has escuchado? Pues solo en la pizza, Pomodoro. Pomodoro viene justamente del tomate que es un timer de cocina, que lo que hace es que te enfocas exclusivamente en lo que estás haciendo 25 minutos y 5 minutos te desenfocas. Entonces, y ahí regresas. Y ahí regresas otra vez y ahí se repite el ciclo. Otros 25 minutos de enfocarte y 5 minutos de desenfocarte. Pero enfocarte quiere decir nada de distracciones. No puedes revisar correo, no puedes revisar redes sociales, no puedes nada. Solo tenés que enfocarte en lo que estás haciendo. Entonces, como que me pongo pequeñas tareas y tengo todavía trabajo con clientes, pero también trabajo esto. Entonces, por ejemplo, en el día me digo, ok, hoy voy a hacer thumbnails de la página 12 del número 4. Y es un avance chiquito quizás, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que esos progresos pequeñitos acumulados hacen que logres cosas, ¿verdad? Entonces, todos los días es como trabajo algo, tengo que cerrar pendientes. Entonces, trabajo, luego algunos días voy al gimnasio, regreso, almuerzo, sigo trabajando. Y luego tengo que dejar de trabajar. Eso también es importante. Sí, claro. O sea, nunca me desvelo haciendo esto, jamás. Ok. Entonces es como 5 o 6 de la tarde, termina el trabajo y tengo que hacer algo de lo que yo quiera. Que ya no sea eso. Puedo leer, puedo jugar videojuegos, o ver tele, o dormir si quieres. O dormir, pero... Y luego me voy a dormir siempre 10 de la noche, ya estoy en la cama. O sea, sí tenés algo bien estructurado. Sí, soy muy estructurado. Yo sí te puedo decir, cuando yo hago mis cómics, yo termino de trabajar lo que sea que tengo que hacer de diseño y me paso a hacer mis cómics, pero yo sí me voy de largo. Y sí hay veces que digo, yo sí debería descansar porque no paro, me paso de un trabajo a otro, pero eso sí está bien interesante. Sí. Cómo lo organizas de, bueno, vamos a hacer esto y luego esto. Sí, cabal, entonces es como... a veces antes era así como, tengo que trabajar esto hasta terminarlo. Así como, justamente, sí. Pero me he dado cuenta que realmente no es tan necesario, sino que simplemente es más importante presentarte todos los días. Y aunque hagas lo mínimo posible, hacer algo todos los días. Entonces es como justo llegar y decir, bueno, hoy tal vez no puedo trabajar la página completa, pero voy a hacer un panel. O aunque sea voy a dibujar los recuadros de los paneles o un personaje, algo, pero sí presentarte todos los días. Sí. Porque también cuando te quemas mucho, al día siguiente ya no querés hacerlo. Y es como, no, hoy voy a darme un descanso, no puedo hacer esto. Pero esos días en que ya te cansaste de lo que estás haciendo se empiezan a acumular. Y así como los pequeños progresos se acumulan a crear algo, los días en los que no haces nada se van acumulando y no logras nada. Ajá, entonces, es cierto. Entonces, esa es como mi rutina. Eso me parece bien interesante porque yo sí he tenido mucho la mentalidad de necesito hacer una página al día. Y si llega el momento en donde no tengo una página al día, yo me siento mal, ¿va? O sea, porque ayer sí hice, yo qué sé, 6 viñetas y porque hoy solo logré hacer 2. No, lo tengo que terminar, ¿va? Y ya me termino hasta las 11, 12 haciendo eso, o me siento mal y entonces digo, al día siguiente tengo que hacer 2. Entonces ese es el problema, pero sí, o sea, yo me he dado también, me he terapiado a decirme, bueno, tengo que cambiar ese chip de que si un día no pude, está bien, pues, porque obviamente es trabajo, porque mi mamá siempre dice ni que fuera trabajo más, obviamente sí es trabajo normal, porque uno tiene que verlo así. Muchas veces, yo no sé si tus amigos, todos a mí me han hablado, la gran, vi que estás haciendo cómics, qué buena onda, ¿cuándo hacemos una cómic? Me dicen, cuando querrás, o sea, yo estoy dispuesto, que se fomente a que hagamos algo. Pero una persona que lo agarre formal a hacerlo, bueno, aparte de tuya, ¿verdad? Y las otras personas que he conocido, pero así de mi círculo, no, o sea, solo yo. Porque veo otras personas y es como, sí, pero hay trabajo de eso, pero eso pagan. Es como, tal vez todavía no sé, o sea, tenés que hacerlo, ¿no? Y todos me dicen, pero lo hagamos. Una vez un chavo que me vende cómics me dijo, vení, hablemos, quiero que hagamos una cómic. Escribámosla los dos
y entre los dos podemos dibujar o vemos qué hacemos, y estuvimos hablando ahí como 3 horas. Yo hice unos guiones, se los pasé. Es que no he tenido tiempo, es que no sé qué. Y yo, bueno, ¿y entonces qué, va? Entonces, yo sé que todos están ocupados, va, pero si de verdad lo que te llega, uno encuentra un poquito el espacio. Totalmente, sí. Tenés que trabajarlo con seriedad, definitivamente. Eso es algo que tenés que tener disciplina y tenés que tener continuidad. O sea, simplemente presentarte todos los días, haces algo y cada, aunque no sea mucho, uno tiene que cuidarse, quererse, y es como, no te exijas tanto como tus jefes te exigen. Ajá. O sea, soy mi propio jefe. Sí, terminar hasta las 2 de la mañana. Sí, no hay que explotarse a uno mismo porque ahí uno se quema, pero sí, o sea, tratarte con cariño y poquito a poco se logran las cosas, ¿verdad? Uno no tiene que olvidar, tal vez es como sombrío, pero no hay que olvidarse de la muerte nunca, ¿verdad? Es como, tú estás aquí en la tierra solo cierto tiempo y que en ese cierto tiempo vas a lograr lo que vas a lograr. O sea, si yo logro hacer 10, 12 números, buenísimo, y si ahí llego, ese es mi legado, pero lo hice, ¿verdad? Entonces, es como darte un poquito de humildad y como entender que tú solo sos parte de una continuidad de creación, y yo espero que después de Yun Yun hayan muchos más creadores de cómics en Guate y el cómic crezca y todo. O que tú te hagas más números. Y que yo logre hacer más. Si tengo más tiempo de vida y poder hacerlo, me encantaría poder crear muchísimos más cómics, pero también soy consciente que solo soy parte de una continuidad, ¿verdad? Entonces, están los cómics antes de Yun Yun y los cómics después de Yun Yun, pero quiero estar ahí en medio de ese momento de Yun Yun, de ese flow histórico de cómics en Guatemala. Eso es lo importante, ¿verdad? Y ahorita, actualmente, ¿qué dirías? ¿Quién te inspira o qué te inspira actualmente? Pues ahorita me inspiran mucho los clásicos, como te había mencionado, X-Files es como de siempre, me inspiran todos esos podcasts de cosas paranormales que me encantan, me inspiran las caricaturas nuevas, todo lo que es como lo que se sale del canon de Hollywood, me gusta, así como estas nuevas caricaturas de Scavenger's Reign, no sé si lo han visto, que es de un planeta extraterrestre. Excelente. Súper lindo, precioso. Excelente. Lo vi hace una semana, en Semana Santa. Lo terminé de ver. Sí, alucinante. Sí. La historia es buena. Y no te explican cosas de por qué cosas aliens funcionan con la tecnología, pero solo funciona y ya. Es un mundo nuevo. Es como, eso me encanta, ese tipo de historias. Me encanta Hora de Aventura también. Es como una caricatura bien subversiva a lo que... Empezó bien y terminó bien loco. Sí, totalmente. Fue como... Era súper irreverente y de repente empezaron a crear una mitología alrededor que resultó ser súper chilera también, pero ese tipo de caricaturas que son como que se salen de la expectativa es lo que más me inspira, creo yo. O Un Show Más, por ejemplo, no sé si viste sí, es buenísimo. Que también solo pasan cosas porque pasan cosas y cosas así bien irreverentes también, o sea, me parece interesante. Y del anime, por ejemplo, hablabas de Soul Eater o no sé si viste alguna vez una que se llamaba Historias de Fantasmas, también la pensé. Historias de fantasmas, me suena, pero era anime o era manga. Era como al principio de los 2000. Ya sé cuál, sí. Un gato negro. Ya. Creo. Me suena, pero no estoy seguro. Podrías revisarlo. Sí, lo voy a buscar. Porque siento que sí sería más, solo que es bien seria. Ajá. Depende. Es que en inglés, porque en japonés es bien seria. Es la traducción en inglés. Cambiaron toda la... Ya sé cuál es entonces. Sí. Y en latinoamericano es bien serio. Y luego los gringos, porque ellos tenían la idea de que todo el anime tenía que ser chistoso y que les iba a aburrir, le cambiaron toda la traducción y sí es la misma historia, solo que ponen unas... Ya. Nunca vi el anime, pero sí sé cuál es porque me encanta un canal de YouTube que se llama Tokyo Video, que hacen como análisis de animes clásicos, y justo hicieron análisis de ese anime sobre el doblaje. Hablan justamente que habían cambiado la historia completamente. Sí, pues si pudieras, deberías ver el original y luego ya miras el doblaje, porque siento que sí te gustaría porque es como... Es parecido. O sea, en el sentido de que agarran las leyendas locales de su momento así
y ya claro, acoplan, ajá. Siento que pero digamos anime actual o algo, alguna inspiración que decís como anime actual me encanta Dan Dan. Dan Dan, súper. Aquí justamente salimos a un sudadero que dice Dan Dan. Sí, pues. Acá. Dan Dan, sí, pues. Referencias. Sí, hay muchas referencias del anime, es cosas que me gustan. Dan Dan, me encanta el manga, cabal, me lo leí todo, pero siento como que el mercado japonés sufre de un ambiente laboral bien tóxico. Sí, definitivamente. Entonces se les exigen tanto que, por ejemplo, casi todos los animes o mangas, bueno, en realidad mangas, ¿verdad? Porque la mayoría de animes solo son adaptación del manga. Empiezan con un arco súper lindo y termina increíble mal. Y de repente empiezan a meter como solo fillers como para tratar de extender la historia y de repente es como siento que los mangakas deben de sufrir mucho eso porque es simplemente reflejo de lo que sus editoriales les están exigiendo. Pero sí hay muchos mangas lindos que comienzan lindos, por ejemplo Dan Dan me gustan los primeros tal vez 3 arcos, y ahí el cuarto ya empiezan a ponerse un poquito flojo, pero sí, ese es de los que más me ha gustado recientemente. Chainsaw Man empezó bien. Me lo han recomendado. Es que lo mismo, empezó bien y ahorita ya están como sí. Me lo han recomendado. Ya déjenlo morir, por favor. Sí, Chainsaw. Igual que Jujutsu Kaisen. Mangas viejos como Jujutsu Kaisen también justo siento que le pasó lo mismo. Bleach, por ejemplo, también. Igual, lo mismo. A mí de los mangas que me encantan de todos los tiempos, Hellsing. Buenísimo. Eso es donde aparece Alucard, ¿no? Alucard, cabal, vampiros y nazis. Me parece una combinación perfecta. Recomendado. Sí, Hellsing es súper buen manga, me encanta. ¿Qué otros mangas? No, Ranma siempre me ha gustado. Ranma. Y esos, creo yo. Y digamos que todo eso lo has agarrado para plasmarlo en tus historias. Definitivamente uno es resultado de sus influencias. Sí. Sí, o sea, me encanta Vértigo, cabal, tú mencionabas Hellblazer, Sandman, Swamp Thing, todo eso me encanta, siempre lo he leído mucho y ahí está Hellboy también. Hellboy. Definitivamente. Sí, todo eso es como parte te digo que sí. Sí, es parte de las influencias, ¿verdad? Que nunca se detienen. y bueno, ahorita pues ya nos has hablado un montón de todo eso y todo, pero en total, digamos, al final, todo este trayecto, esta travesía que has tenido en tus cómics, ¿qué dirías que ha sido como un aprendizaje que has tenido final? De ya viendo tus cómics acá, ya estando en estas, ¿qué dirías? Esto aprendí, esto no sabía. Mira, lo que aprendí, creo que lo más importante es justo eso, ¿verdad? De presentarte. Creo yo, el show up, o sea, estar ahí y aunque avances poquito, todos los avances, cualquier tipo de progreso es importante y va a llevarte a crear algo, ¿no? Que eso quizás antes yo no lo creía mucho, era así como, tiene que estar perfecto desde el principio y terminado o no funciona, ¿verdad? Pero no, es como relajarte, ir a tu ritmo, ir creando y nunca detenerte. Eso es bien importante. Y otra cosa que aprendí es el impacto de tu trabajo o de tu visión en el mundo que te rodea. Que tal vez yo no lo creía, pero ya a la hora de hacerlo, de crearlo y recibir ese feedback de la gente y de inspirar a otras personas, te cambia la perspectiva definitivamente. Justamente, sí. Y tal vez lo tercero que aprendí es que definitivamente el dinero no es lo más importante. Ajá. O sea, sí, pero no. Absolutamente. Sí, o sea, si viene, qué buena onda. Pero... Es importante, pero no es lo más importante. Por ejemplo, Junjun no es un... ¿cómo te diría? No es un... como un producto que estoy vendiendo, sino que es algo que estoy creando, ¿verdad? Y creo que mi objetivo es más crear que hacer dinero, porque si fuera a hacer dinero,
probablemente no hubiera salido el 3. Claro. Pero yo me doy cuenta que es como, bueno, tengo que ganarme mi derecho de piso, que es algo que dicen mucho en las agencias de publicidad. Total, siempre. Pero sí tengo que ganármelo, ¿verdad? Tengo que picar piedra, tengo que hacerme nombre, tengo que crear algo de calidad. Porque ahorita realmente alguien, bueno, no lo conozco, que lo va a comprar, ¿verdad? Ajá, totalmente. Y es esto, ¿verdad? Que también creo que estoy haciendo historia, quiero cambiar paradigmas, cambiar el mercado, cambiar la cultura y hacer algo que ningún guatemalteco ha hecho antes. Eso también me inspira. Wow, sí, no puedo soltar esto. Tengo que seguir. Ya, pasé el 6, ya lo pujaré si quieres. Sí, la verdad que sí, definitivamente. Entonces, la razón por la que te digo que el dinero no es lo más importante es que si yo viera el éxito de Junjun en ventas, Junjun es un fracaso. Sí, claro. Porque no ha hecho las ventas que debería si yo lo estuviera haciendo por dinero, ¿verdad? Ajá. Pero en realidad, cuando veo a la gente y que me dicen cómo los inspiran, cuando me invitan a podcast, cuando podemos hablar y la gente es como, wow, qué chilero esto. Es como, wow, esa es la razón por la que estoy haciendo. Entonces, Junjun sí es exitoso. Sí, entonces, pues al final de cuentas tenés que ponerlo bajo una lupa diferente. ¿Qué es? Totalmente, sí. Okay. Y también ponerte a pensar, pues lo que tú dices, no todo es dinero. Es que no, la gratificación no es económica, sino venir y decir, sí, la gente sí me está viendo. Ajá, o sea como sea, sí más de alguien me está viendo, no solo mis amigos y yo. Sí, totalmente. Y es como cuando yo, otra vez regresando al tema de la muerte, aunque sea grim y oscuro, pero también es parte de lo paranormal, ¿no? Claro. Cuando yo ya no esté, esto es lo que voy a dejar, ¿verdad? Este es mi legado. Es como, esto lo estoy haciendo no para ahorita, sino que para siempre, ¿verdad? Entonces es como, es más importante. Creo que trasciende quién soy yo. Y esa es como la razón por la que digo que el dinero no es lo más importante. Sí es importante, pero hay cosas que pueden motivarnos más allá del dinero. ¿Y has pensado poner a Junjun tal vez en alguna parte digital? ¿En qué sentido? Por ejemplo, los mangas, ¿va? Que a veces tienen como tu mangaonline.com para leerlo así como en línea. Ya. O una parte para ahí, Sí, es posible. Todavía no... Ahorita ya tiene website. Lo vi. Eso también es como, por ejemplo... Y también está registrado. Sí, ya, también. Todos esos procesos que no son crear el cómic, no son dibujar ni escribir, requieren tiempo, ¿verdad? Entonces ya al fin pude diseñar el website, escribir los textos, hacer las imágenes, ya hay website. Webtoon, ¿no has tratado de subirlo a Webtoon? Sí, no, todavía no. Pero sí sería bonito tenerlo en un formato digital que se por lo menos solo para enganchar el uno. Ajá, sí, totalmente. Ahorita que estamos, pues ahí sí que ya nos vamos a extender un poco más. En Webtoon te iría muy bien. Sí, muy bien. Sí, solo puede ser. Y bueno, obviamente tu público es en español ahorita, pero eventualmente considerarías ponerlo en inglés. Ajá, o podría, idioma. Sí, obviamente son procesos a futuro. Son procesos, cabal. Llegamos al 6 y ya veremos. Cabal. Sí, pues nosotros ya nos extendimos, ya hablamos bastante, ya nos contaste, pero antes de irnos solo quería pues unas últimas 2 preguntas, ¿verdad? Al final. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es un sueño ahorita con esto, obviamente, de tu proyecto? ¿Y qué mensaje final le dirías a quien sea que nos está escuchando, a alguien que quiera hacer una cómic o algo? Bueno, el sueño, tal vez a corto plazo, es llegar al número 10. Entonces, en el lapso de 5 años, que empezó en el 2024, sería 2029. Lanzar el número 10 sería como un gran hito. Sí, diría como, esto ya es... Y ya tendría una visión más clara de realmente el mercado está cambiando, realmente la cultura está cambiando. Y empezar a trabajar en el segundo cómic, que sería ya otro título, otro proyecto y seguir creando cómics, ¿verdad? O sea, la verdad si no es detenerme, y el de largo plazo es... el libro, poder crear un libro, poder hacer más cómics y siempre todo, seguir creando, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y el consejo a las personas que estén planeando hacer cómics es crean en ustedes mismos, aunque todo parezca que está en su contra, naden contra la corriente. Sí, creer, o sea...
realmente tener fe en ustedes mismos, en su proyecto y presentarse. Ser disciplinados y constantes. La constancia lo único que va a hacer que esto esté impreso. Realmente la constancia y la disciplina es lo único que ha logrado que yo haya lanzado ahorita el 3 y esté ya trabajando en el 4. Y ese es mi consejo. Creo que aplica para muchas cosas en la vida, pero para lo creativo más. Sí, yo también si pudiera añadir algo a eso, es que no necesariamente algo va a ser inmediato. Porque, por ejemplo, lo que comentabas, que empezaste a trabajar en Yun en taxi hace 20 años. Yo afuera de cámara hablábamos también de que yo he tenido un proyecto que lo he ido rehaciendo, ya sería la 4ª vez. Va a salir cuando puedas sacarlo, cuando tú estés cómodo. O sea, tampoco, sí hay que ser constante y todo eso, pero tampoco hay que forzarlo. Y entonces ya quiero que salga porque lo quiero tener ya, porque tendría que haberlo hecho a mis 25 años, por ejemplo. No, o sea, toma su tiempo. La perfección no digo que esté perfecto para todos, pero para uno tiene que estar bien, entonces eso va a tomar tiempo. Entonces puede tomar tiempo, tomar 1 año o 10 años, no sé, pero cuando esté listo va a salir, entonces tampoco acelerar las cosas. Le añadiría a lo que dijiste. Sí, totalmente, y encontrar el ritmo con el que te sientas cómodo, ¿verdad? Que fue como un poquito esto de sacar 3 al año y realmente me di cuenta que no funcionaba, tenía que ser 2. Está bien, ¿verdad? No hay problema. Frobe, entonces agradecemos bastante que hayas venido acá, que hayas tomado el tiempo de recibirnos en el podcast, conocernos y hablarnos de tu proyecto. Yo encantado, como te había dicho, a mí me encanta de cómics, yo podría hablar horas, ¿va? Y más con otro creador que decís de eso, ¿verdad? Entonces me encanta así hablar de todo eso. Sí, yo también. No te vayas a asustar si se desaparece ahí la prueba de impresión después. No, pero muchas gracias por habernos venido a hablar de tu proyecto, contarnos un poquito de tu vida, de tu historia y todo eso. Entonces, pues de parte de Monkey estamos bastante agradecidos. Sí, yo les agradezco mucho el espacio y el tiempo. Y a todos ustedes que estén viendo el video. Ajá, que hagan cómics también. Sí, también hagan cómics. Sí, entonces, bueno, este ha sido el episodio de esta semana. Ajá, estamos yo estoy bastante contento también de haber podido por fin haber hablado de cómics. Y entonces, recuerden que estamos en todas las redes sociales como Monkey Dice Studios y en su plataforma favorita de podcast como Monkey Podcast. Este fue el Monkey Podcast. Después ahí vamos a añadir tus redes ahí por si te quieren buscar. Buenísimo, súper. Gracias. Pues nada, gracias. Bye. Ahí nos hablamos. Un besito. Donde les quepa. Ya saben.